Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este tiempo que Dios nos otorga para estudiar su palabra, para escudriñar de ella y sacar tesoros, tener tesoros de la palabra de Dios. Voy a continuar con esta serie que he comenzado hace 2 semanas, Los caminos del hombre sin Dios. Continúo con el tema, ¿cuál es el camino al cielo? Parte 3. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte 3. Dios nos ha eh, enseñado varias cosas en estas enseñanzas. Entonces vamos a continuar con este estudio y vamos a estudiar otros caminos que el hombre se ha inventado para tratar de llegar al cielo. Que vamos a analizar otros caminos. Entonces, ¿qué podemos decir como introducción a este tema? Bueno, el punto de los caminos del hombre que podemos también mencionar es que no solo se basa en un esfuerzo personal, sino que también no tienen compromiso. Es decir, el hombre idea cosas donde él pueda continuar con su vida de la manera que él quiera y que Dios, de alguna u otra manera, al final, haya vivido como haya vivido, pueda ir al cielo. Ese es el punto también de los caminos del hombre. El hombre quiere llegar ante Dios algún día y decir, yo hice tal cosa y creo que eso me da derecho a obtener algo, pero sin estar comprometido a algo más. Entonces ahora pasaremos al cuarto camino del hombre sin Dios. Otro pensamiento más que muchos utilizan para responder la pregunta de por qué van a ir al cielo. Y este cuarto camino es que muchos dicen, yo he sido bautizado. Sin duda, hermanos, vamos a analizar este argumento. Sin duda, el bautismo es un mandamiento para el que ya es salvo, para el que ya ha nacido de nuevo. Sin duda el bautismo es algo que va a tener contemplado y que es algo que en el discipulado se irá, vamos a ponerlo así, se irá enseñando que el bautismo es algo importante, el bautismo es algo, es una parte de la obediencia cristiana. Y podemos ver varios pasajes de esto que mencionaremos ahora. Por decir, el primer pasaje que tenemos allí es Hechos 2:41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lo podemos leer en Palabra de Dios para Todos, ese pasaje, y dice así, entonces los que hicieron caso a lo que Pedro decía fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Hay que ver el orden de cómo sucedieron los hechos. Eso es muy importante al analizar estos tipos de pasajes. Y uno del orden que vamos a ver aquí es que hicieron caso a algo que se les predicó. Y obviamente el bautismo iba englobado allí, pero no era el centro del mensaje. Hay que ver el orden y es que Pedro anunció el Evangelio y en esa enseñanza muchos de ellos recibieron esa bendición, esa gracia de Dios. ¿Cuál? La salvación, el nacer de nuevo. Obviamente el bautismo fue una muestra pública de que eso había sucedido. ¿Qué había sucedido? Pues que habían aceptado el llamamiento hacia Cristo, llamamiento a través del Evangelio. Cómo se dio evidencia de que eso había sucedido, de que ellos aceptaron la predicación. La evidencia fue que se bautizaron.
Entonces el bautismo no es en sí lo que salvó a esta gente, sino más bien fue una muestra de obediencia a algo que se les fue predicado. Pero vamos a continuar con otro pasaje para cimentar esto. También ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 36, tenemos allí otro pasaje que es Felipe y el etíope. Entonces, estamos aquí viendo que son dos culturas distintas. Etíope viene de Etiopía, de era un lugar donde eran de raza afroamericana. Entonces, era mm, diferente a lo que Felipe era, pues era un judío, era un hombre que venía de una raíz muy distinta a lo que era Etiopía. Se dice, hablando del contexto, que ahí no lo tenemos, pero hablando del contexto, se dice que Felipe, Dios le dijo que se acercara a un coche que regresaba de Jerusalén. Y fíjate lo interesante es que este etíope dice que regresaba de ir al templo. Y cuando dice que se acercó, lo escuchó que leía al profeta Isaías. Y entonces Felipe le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le respondió, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe subió y dice que le habló del Evangelio, le habló de Cristo. Y vean lo que dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, vamos a detenernos un poco en ese verso. Si el etíope ya sabía tal vez del bautismo porque él iba a Jerusalén, porque él practicaba ciertas cosas y a lo mejor ya sabía un poco del bautismo, ¿por qué hasta este momento decide tomar esa decisión de bautizarse? Para empezar, no es para salvarse porque el contexto lo dice. Dice ahí, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es algo muy importante, es una frase que engloba muchas cosas. Y engloba que él creía el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús vino en carne y se hizo carne y anduvo entre nosotros e hizo muchos milagros y Él nos mostró al Padre y Él es el Hijo de Dios y Él fue crucificado y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Eso es lo que el etíope estaba diciendo. Estaba diciendo que toda esa parte del Evangelio él la creía certeramente, que a él no le cabía duda en su corazón de que eso era la verdad. Y dice ahí versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces aquí podemos ver que no está diciendo que el eunuco creyera que le faltaba el bautismo. No estaba diciendo eso, no estaba diciendo eso, sino que entendió el mensaje del Evangelio. Y por lo tanto, al haber creído, le dijo a Felipe que si algo le impedía bautizar, o sea, él quería obedecer, él tenía ese anhelo de obedecer, pero porque ya era salvo, no para salvarse. Entonces Felipe le dijo algo donde le decía, tienes que tener claro lo que es el Evangelio. Eso quiere decir, si crees de todo corazón, creer que el bautismo salva, obvio que no, no es el contexto eso, no es lo que está englobando, no es la idea. Lo que él tenía que creer bien claro y lo que le tenía que quedar bien claro era el Evangelio. Entonces primero es el creer en el Evangelio y después viene una acción que es la consecuencia de creer. El bautismo no beneficia al hombre inconverso ni al infante, no lo beneficia en nada. Esta ceremonia nunca ha abierto las puertas del cielo ni fue dada para tal fin.
Vamos a ver otros versos, otros dos versos más para poder apuntalar esta idea y poder llegar a una conclusión en este punto. ¿Ok? Otro verso que quiero mencionar aquí, Efesios capítulo 2, verso 8. Aquí Pablo está hablando sobre la condición anterior del ser humano, que estábamos muertos, que todo lo que producíamos como ser humanos simplemente eran obras que hacían recaer ira de Dios sobre nosotros. Dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primeramente, voy a aclarar aquí algo. No estoy diciendo que el bautismo no sea importante. Yo no estoy diciendo eso. Pero para llegar al cielo no es algo que sea crucial. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que el bautismo no sea importante. Si tú eres creyente y ya llevas 5 años en la iglesia y no te has bautizado, yo la pregunta que te haría es, ¿qué esperas para bautizarte? ¿Qué esperas para obedecer a Dios? ¿Qué esperas? ¿Esperas a que tal vez creas de verdad? A lo mejor es lo que te falta, a lo mejor tú no crees. ¿Por qué? Porque si creyeras, obedecerías. Pero alguien que ya está bautizado, no puedes pensar que por eso vas al cielo. Son cosas distintas. Si dijésemos que alguien que no se bautiza no va al cielo, entonces estaríamos diciendo que para ir al cielo se requiere una obra en específico. Y cuando ahí dice que no por obras. Si yo digo, te es necesario bautizarte para ir al cielo, estoy diciendo que yo tengo que hacer una obra para poder llegar al cielo, lo cual no es válido o va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para ir al cielo. Lo digo claramente, para ir al cielo. No hay ninguna obra que se pueda realizar y eso incluye el bautismo. Pero no estoy diciendo que el bautismo no sea algo importante dentro de la vida cristiana. Eso es otra cosa. Eso ya sería un tema para otro video. Pero aquí estamos hablando del bautismo englobándolo para ir al cielo y eso no es necesario. Ahora pasaremos a otro verso para concluir. Ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Aquí vemos a Cristo que estaba en la cruz del Calvario y a su derecha y a su izquierda estaban unos malhechores. ¿Por qué? Bueno, los romanos eh, aprovechaban cualquier oportunidad pues, para matar reos y para demostrar el poder. Con eso los emperadores, los gobernantes, hacían que el pueblo temiera a través del miedo, a través de este tipo de ejecuciones. Pero también lo que estaban diciendo es que eh, trataron a Jesús como un malhechor cuando no lo era. Pero bueno, entonces dice ahí, uno de los malhechores, o sea, uno de los que estaba a sus lados, dice, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, pues a ti, dicen que tú eres el Cristo, ¿no? Pues sálvate y sálvanos, o sea, demuéstranoslo. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ese malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando se dice de cierto, esa es una palabra, es que es una verdad inequívoca. Eso quiere decir de cierto te digo. Significa que lo que te voy a decir es así siempre. Ahora, aquí hay que viene la pregunta crucial.
ese malhechor iba a descender muerto. Iba a descender muerto. O sea, ¿en qué momento podría bautizarse? ¿En qué momento? En ningún momento. Sin embargo, el Señor le dice que estaría con él en el paraíso. Si así hubiese sido, a ver, vamos a ponerlo así. Imaginémonos que el malhechor ya se bautizó. ¿Por qué le pide a Jesús algo que estaría seguro que ya tendría si se hubiese bautizado? Porque el bautismo no es una garantía de que vas al cielo. No es una garantía de que vas al cielo. Entonces, nuevamente lo repito, para ir concluyendo este punto. No estoy diciendo que el bautismo no sea importante, pero en el punto específico, para ir al cielo, el bautismo no salva, ni hace algo mágico para que esto sea posible. Por lo tanto, pensar que de esta manera es un falso camino que al final nos encontraremos con el infierno. Entonces, si tú estás pensando que porque ya te bautizaste, que porque te rociaron, que porque te fuiste a bautizar, no sé, tal vez al río Zaguapan, al río Bravo, al río Jordán, eso no tiene nada que ver. Si lo hiciste por obediencia, porque sabes que es un estatuto que Cristo dejó, qué bueno que obedeciste. Y aquel que no ha obedecido, pues te sigo haciendo la misma pregunta. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para hacerlo? Bien, vamos al quinto camino, donde el hombre argumenta por el cual va al cielo. El quinto camino es que muchos dicen, yo soy miembro de una congregación. O sea, yo me congrego en un lugar y pues, yo creo que por eso voy al cielo, porque yo me congrego en un lugar. Y este es un camino que muchos creen que es tan seguro, porque sus padres han asistido a cierto lugar, porque ellos desde que tienen uso de razón han asistido a cierta congregación. Y háganlo bien, ser miembro de una congregación es una cosa muy buena en sí, pero tendremos que reconocer que hay muchos hombres y hay muchos nombres asentados en las listas de miembros de la iglesia aquí en la tierra que no están escritos en el libro de la vida. Con tristeza lo decimos, con tristeza lo decimos, pero hay nombres en la lista de la membresía de muchas congregaciones que no están escritos en el libro de la vida. Y tener este pensamiento o pensar que este camino es el correcto para llegar al cielo es como decir, fíjate mi razonamiento, es como decir que tú entras en una tienda donde venden comida de cualquier tipo y tú al entrar en ese lugar te vuelves comida. Pues es un razonamiento un poco vago, ¿no? El decir que yo porque entro, por decir, a una agencia de autos, yo me convierto en auto. No, no, el lugar no influye en nada. Así se asemeja el pensamiento que muchos que piensan que esto es así, pensando que porque asisten a un lugar, que porque cantan cantos ahí, que porque pasan sentados ahí 2 horas, eso les está abriendo las puertas del cielo y es un completo error. Es un completo error. Pero citaremos las escrituras para no solo fundamentar en pensamiento humano o dichos míos, ¿verdad? Que bueno, usted dice, pero yo también puedo decir, bueno, no, vamos a ver un pasaje. Ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21, está aquí el maestro hablando. Y después de dar todo el sermón del monte, llega aquí con ese tipo de advertencias. Y miren lo que dice ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Veamos lo que dice el maestro. Vamos a analizar este pasaje.
Primeramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? O sea, ¿dónde se dice, dónde podría decirse que decimos más eso? Pues en una congregación, en una congregación. Entonces, esta frase tiene la connotación de alguien que asiste a cierto lugar, de alguien que está escuchando algo y por eso dice Señor. Señor, aquí la palabra griega que se utiliza es la palabra griega kurios. Y kurios significa algo que está encima de mí y que está rigiendo mi vida. Eso quiere decir Señor. Entonces, no todo aquel que dije, no, es que Dios es todo para mí y Jesús es el Hijo de Dios y esto y el otro. Y hay gente que tiene un lenguaje cristiano y que repite muchas cosas. De alguien que salve tal vez algunos cantos, incluso algunos versículos de la Biblia, pero no los hace. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que se hace. ¿Y qué es lo que pesa más? Pues obviamente las acciones pesan más. ¿Por qué? Bueno, porque el amor a Dios, el amor ágape debe ser mostrado. Un amor como el del mundo, un amor que no es de Dios, es un amor hipócrita. ¿Cómo? Es un amor convenenciero. Pero el amor a Dios tiene que verse, tiene que demostrarse. Eso es una cláusula que debe cumplirse. No podemos decir que amamos a Dios sin demostrarlo. Entonces, se repite nuevamente esa frase diciendo en aquel día, sigue diciendo ahí ese verso 22, en aquel día, dice, muchos dirán en aquel día, ¿qué día? En el día en que Cristo venga y diga quiénes entran al cielo y quiénes no. Ah, bueno, entonces vendrán muchos y le dirán, Señor, Señor, veamos nuevamente, dicen, Señor, Señor, palabras que aprendieron en un lugar, palabras que aprendieron, sea cual sea, tal vez a palabras así como Elohim, Yahvé, Shaddai, el Todopoderoso, el Creador, cosas así, las han aprendido en algún lugar porque en algún momento se congregaron en algún lugar. Y ahora le dicen así, no, Señor, Señor. Y ve de lo primero que dicen. Vamos a analizar eso que dicen. Le dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Aquí profetizar tiene la connotación de enseñar. Enseñar, o sea, no enseñamos en tu nombre. En este caso, ¿dónde enseñarías de Dios? ¿Dónde enseñarías de Cristo? Pues en una congregación, en una iglesia, que muchos lo llaman así, muchos lo llaman así, que Dios le dicen en una iglesia, yo tuve esa oportunidad de enseñar y muchos tal vez enseñaron en una congregación y ahora ya no enseñan. Pero vamos a enfatizar un poquito más. Yo estaba en la lista de asistentes de una congregación. Yo era aquel que gritaba, amén, aleluya. Y cuando alguien me decía, "Oh, aplaudan, yo aplaudía. Y cuando me gritaban un grito de júbilo, yo lo hacía. Yo profeticé en tu nombre. Ahora, quiero otra cosa decir aquí. No estoy diciendo que aquel que aplaude o que diga amén o esto está mal. No, 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 no. Claro que no. Lo que estoy diciendo es que pienses que porque haces esas cosas, creas que vas al cielo. O sea, el hecho de que tú estés en una reunión y siempre grites amén, 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 o sea, no estoy diciendo que estés mal, pero en realidad piensas que porque respondas a todo con amén, vas a ir al cielo. No tal vez es algo que has aprendido y que es algo mecánico. No tal vez es algo que has aprendido, que tal vez es algo que no quieres ser juzgado por los demás y haces lo que has aprendido de otros, pero no verdaderamente de Dios. Pero vamos al segundo punto. Dice aquí, y en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Generalmente, muchas veces tenemos la idea
de que los demonios solo están en los lugares desiertos, ahí olvidados debajo de un puente o esas cosas. Pero no está diciendo nos está diciendo que muchas veces las personas buscan ayuda y cuando tienen un problema de esta parte espiritual, ¿dónde crees que las buscan? ¿Dónde crees que buscan la ayuda a estas personas que están siendo atormentadas? Pues en una congregación. Y muchas veces ahí es donde se manifiestan que tiene demonio. Y tal vez tú has participado, tal vez dominándolo, o sea, lo tomas de la mano, o orando, o incluso cuidando la puerta del cuarto de liberación. Por eso, pero eso no está diciendo que vas al cielo. Señor, yo ayudé al pastor a dominar a un endemoniado. En tu nombre saqué demonios. O sea, Señor, yo estuve en una cadena de oración para sacarle un demonio a alguien. Eso no está diciendo nada de que si vas al cielo o no. Eso no tiene nada que ver. Y ya, pasemos al último punto. En tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, este último punto es de verdad, creo que el más crítico. Porque muchos se confunden con esto y piensan que porque están asistiendo a un lugar donde se hacen muchos milagros, están en el lugar correcto. Yo podría decir algo aquí. Hice cuando Moisés se presentó ante Faraón, y te acuerdas de esa escena cuando él dijo, dice el Dios de los hebreos que dejes ir a su pueblo. Y Faraón le dijo, yo no conozco a tu Dios. Entonces él puso su vara, dice que la echó a los pies de Faraón y se convirtió en culebra. En una culebra, el bastón de Moisés se convirtió en una culebra. Pero dice que también los encantadores de Faraón pudieron hacer esa misma señal. Imitarla. Así que el hecho de que te estés congregándote en un lugar donde hacen muchos milagros no es seguridad de que vas al cielo. No es una garantía. No es una garantía. Y muchos tal vez están pensando que van al cielo por esto, porque están en un lugar donde hacen muchos milagros, porque tal vez enseñan en cierto lugar. Y créanme, yo he visto pasar a mucha gente que enseñó en cierto lugar, que estuvo allí enseñando a otros y ahora él está completamente alejado. Y termino con esta enseñanza, hermanos. Vamos terminando esta enseñanza. Y personas que nos visualizan, vamos terminando. Retomo ese pasaje y damos pie al último verso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí podemos llegar a una conclusión. No es donde te congregas, sino más bien es, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿De verdad estoy siguiendo a Cristo? ¿De verdad he nacido de nuevo? ¿De verdad estoy siguiendo los pasos de Jesús? Y congregarte en un lugar no es seguir los pasos de Jesús. En un sentido de ir al cielo. Primero debes nacer de nuevo. Y después viene el congregarte. No es me congrego en un lugar que yo creo y al final pues no sabes ni qué creer. No es así. Primero ve a Jesús. Y después la iglesia es otra parte importante del creyente. Concluyo con ese pasaje, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con este pasaje quiero concluir las dos cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No está diciendo el que cree en el Hijo y se bautice. No está diciendo eso. O el que cree en el Hijo y se congregue en cierto lugar. No está diciendo eso.
Está diciendo que el que crea en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué es rehusar? Que tú no crees, pero utilizas tus métodos, como los que ahorita acabamos de estudiar. Si tú dices, yo no creo en Cristo, pero yo me congrego en un lugar y yo creo que voy al cielo, no verás la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Espero que estas lecciones te hayan servido de mucho y espero que esta explicación te haya abierto un poco más el panorama de lo que Dios espera de aquel que quiere llegar al cielo. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos veremos pronto.